sublime gracia del Señor. Les invito a que nos ubiquemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 7. Evangelio de Mateo, capítulo 7. Y estaremos leyendo los versículos 13 al 20. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 13 al 20. Cuando lo tengan pueden decir amén. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 13 al 20. ¿Listo? Dice la palabra de Dios. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. Vamos a orar. Bendito Dios, hemos leído tu palabra. Nuestro deseo y anhelo, Señor, es ser instruidos ante una amenaza latente, peligrosa, como lo es los falsos maestros, que no solamente están fuera, sino que están dentro de la misma iglesia, cuyo propósito es desviar a las personas para que entren por la puerta ancha y terminen en el infierno, creyendo que van rumbo al cielo, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, a generar convicciones firmes, a saber, Señor, en quién hemos creído, porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Ustedes alguna vez se han confundido con un árbol? Sí, varias veces. Ustedes me preguntan a mí, ¿el árbol es de mango o no es de mango? Y yo la única manera que tengo para saber si el árbol es de mango es cuando vea los mangos. No soy experto en árboles de mango. Sí, el de guayaba lo reconozco más fácil porque me gusta mucho la guayaba. Hay otros más fáciles como el plátano, pero el mango, no, yo veo un árbol de mango y si no veo los mangos, no podría reconocer que es un árbol de mango. Algo parecido le sucedió a Jesús, claro que él lo hizo con el propósito de darnos una enseñanza. Leíamos en Mateo 21, si recuerdan el texto que leímos en la introducción, que en la semana de la pasión de Cristo, la famosa Semana Santa nuestra, el día lunes, él maldijo la higuera. Bueno, el día lunes, el domingo se supone que es la entrada triunfal. Al día siguiente, dice el texto, se levantó de mañana, vio una higuera y dijo, voy a comer. Pero cuando se acercó a la higuera, la vio frondosa, la vio bonita, ¿qué encontró? Solamente eso, belleza, apariencia y no había fruto. Y entonces el Señor dijo, no, bueno, pero ahí va la higuera. Ahí va. ¿Se está esforzando? No, la maldijo. Nunca nazca de ti fruto. Y la higuera se secó. ¿Y en qué contexto tenemos esto? En el contexto de la limpieza del templo, en el contexto de las profecías que se cumplirían en el primer siglo respecto a la nación de Israel. Desecharon al Mesías y por eso Dios los desechó. La falsa religión que estaba gobernada por falsos maestros, falsos profetas. La higuera representa la religión sin fruto. Y entonces estamos llevando a cabo una serie de exposiciones sobre el Sermón del Monte. Estamos viendo el Sermón del Monte de manera expositiva,
capítulo por capítulo, versículo por versículo, y hemos llegado al capítulo 7. Ya estamos finalizando el sermón. El Señor ha llegado a las conclusiones de su predicación y nos está exigiendo una decisión. Ya el Señor expuso su palabra en 3 capítulos y ya aquí en el 7, ya finalizando, nos dice, toma una decisión por cuál puerta vas a entrar. Si es que no has entrado. Y si ya entraste, asegúrate que estás en el camino correcto. Pero también nos hace una advertencia. No va a ser fácil encontrar la puerta porque hay falsos maestros encubiertos. Falsos profetas que se han vestido como lobo, como ovejas, pero en realidad son lobos rapaces. Y la semana pasada decíamos que el vestirse de oveja no era que se disfrazaran de ovejas, es que el vestirse de oveja era la vestimenta de los profetas de la época y los pastores de ovejitas. Utilizaban piel de animales, por lo general pieles de ovejas. De manera que si yo quería reconocer un verdadero profeta, pues tenía que mirar su vestimenta. Eran austeros, no eran lujosos, se vestían con pieles de animales. Y estos hombres, para usurpar el lugar del verdadero profeta, se disfrazaban como profetas. No es fácil. No es fácil reconocer a una persona disfrazada. ¿Quién puede saber que Bruce Wayne es Batman debajo de la máscara? No es fácil. No es fácil desenmascarar a una persona. Y entonces ahora el Señor nos dice la manera de reconocer a esos falsos maestros. No es fácil porque vienen disfrazados. Entonces, ¿cómo lo reconocemos? Recordemos que estamos en una misma predicación. Son 3 capítulos de una misma predicación. El Señor sigue con su tema. ¿Cómo reconoces a los falsos maestros? Por el fruto. Por el fruto. Yo me puedo equivocar con una persona disfrazada, pero lo que no me puedo dar el lujo de equivocarme es con un árbol. Cuando yo veo el mango, sé que el árbol es de mango. Cuando yo veo el plátano, sé que el árbol es de plátano. Puede que tenga dudas cuando aún no ha dado fruto, pero cuando el fruto sale, estoy seguro de la naturaleza del árbol. Estoy seguro, no hay duda. ¿Es de limones o es de naranjas? Cuando se ve el fruto, podemos estar seguros de la naturaleza del árbol. Y por eso el Señor nos dice, por sus frutos los conoceréis. De manera que ningún árbol puede ocultar su naturaleza durante mucho tiempo. Tarde o temprano va a manifestar su fruto. El título de la predicación de hoy, pues evidentemente, por su fruto los conoceréis. Y vamos a ver 2 puntos. En primer lugar, ¿qué es el fruto? ¿O qué significa fruto? En segundo lugar, el fruto de una falsa doctrina de Dios. Y para finalizar, algunas aplicaciones prácticas. ¿Listo? Entonces, empecemos por el primer punto. ¿Qué significa fruto? Para los judíos, ¿qué es un fruto? Bueno, para los judíos, un fruto eran las obras de una persona. En este contexto, la palabra fruto era interpretada como lo que una persona es con base en sus obras, su estilo de vida. En la tradición hebrea, los frutos simbolizaban la obediencia a Dios si eran buenos, y si eran malos, representaban el pecado y la corrupción. Fruto bueno, obediencia. Fruto malo, pecado. Esa persona está dando mal fruto, era un pecador. Esa persona da buen fruto, es una persona obediente. Para ellos no eran extrañas estas referencias porque la sociedad judía, como ustedes saben, era agrícola y ganadera. El medio de vida de ellos era el campo, la tierra. Entonces, cuando Jesús utiliza este tipo de símbolos, ellos lo estaban entendiendo a la perfección. Si el árbol estaba sano, daba buen fruto. Si el árbol estaba enfermo, daba mal fruto. Por eso el Señor dice, el árbol bueno da fruto bueno. El árbol malo da fruto malo. No era extraño para ellos. Pero, ¿qué entendemos nosotros de esto? Del fruto. Porque el Señor lo está utilizando en el contexto de los falsos maestros, de los falsos profetas.
¿Qué puedo yo ver en el profeta para determinar quién es él? El fruto. Entonces, ¿qué es el fruto? Lo que él hace. Y lo podemos dividir en 3 categorías, de las cuales hoy solamente vamos a tocar la primera. En primer lugar, el mensaje. En segundo lugar, el carácter. Y en tercer lugar, su influencia. ¿Qué es el fruto? El mensaje del profeta, lo que dice. En segundo lugar, lo que hace, su carácter, su comportamiento, su testimonio de vida. Y en tercer lugar, su influencia. Porque un mal profeta, un falso profeta, tiene discípulos de Satanás. En Mateo 23 el Señor critica y censura a los fariseos y les dice: recorréis cielo y tierra para ser un discípulo, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. El discípulo se parece a su Señor. De los falsos maestros se engendran falsos discípulos. Pero hoy vamos a centrarnos en la primera categoría: el mensaje o la doctrina del falso maestro. Isaías 8:20 nos dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. El testimonio del profeta es supremamente importante para determinar la naturaleza del profeta. Vamos a un pasaje paralelo del que estamos leyendo, Mateo 12, 33 al 35. Mateo 12, 33 al 35 dice: o haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Oído, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro saca cosas malas. El texto de la abundancia del corazón habla de la boca, nosotros lo utilizamos para referirnos a cualquier cosa, ¿no? Entonces el tipo dijo un chiste: ay, la abundancia del corazón habla de la boca. No, el Señor está hablando acá. Un creyente habla conforme a las palabras de Dios. Un falso cristiano habla conforme a lo que hay en su corazón. El falso profeta no habla conforme al testimonio de Dios. Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. El verdadero profeta es fiel al testimonio de Dios, al consejo de Dios. Y el Señor nos deja claro: de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuál es el mensaje del profeta? Así es el profeta. ¿Cómo quiero saber yo si es un verdadero, un falso maestro? Tengo que oír el mensaje. Y son consecuentes. No son opuestos, son consecuentes. Entonces, si el corazón de una persona revela sus palabras, o se revelan sus palabras, de la misma manera que yo conozco el árbol por el fruto, tengo la responsabilidad de probar la enseñanza de los maestros. Pero tenemos una práctica lamentable en nuestros días, y es la de pensar que todo el que habla de Dios viene de Dios, que todo el que abre la Biblia viene de Dios, y nos da igual enlace o Sujel Michelén. Es triste no saber diferenciar entre un plato de comida para cerdos y un caldo de pollo saludable. Pero así está la cristiandad hoy en día. Nuestra responsabilidad, el Señor nos está poniendo la fácil en el sentido de, bueno, no sabemos, no podemos identificar a un falso maestro porque está disfrazado. Les voy a decir cómo desenmascararlo: por el fruto, y en primer lugar el mensaje. ¿Qué es lo que él habla? ¿Qué es lo que habla? Porque la abundancia del corazón habla la boca. Tu responsabilidad y la mía: probar la enseñanza. Primera carta de Juan: probad los espíritus si son de Dios. No creáis a todo espíritu, porque muchos
falsos profetas han salido por el mundo. Muchos, no dice que pocos, muchos. Pregunta, ¿qué hay de malo en la enseñanza del falso profeta? ¿Qué hay de malo? Pues habla de Dios, todos hablan de Dios. El buenismo moderno, ¿no? Lo que importa es que habla de Dios. Entonces por ahí está Cachiluna, Benny Hinn, Dante Gebel. No, pero hablan de Dios. Lo que importa es que hablan de Dios. Están los de aquí, del barrio, del municipio, que abundan también. No, lo que importa es que hablan de Dios. ¿Qué hay de malo? Hablan de Dios al fin y al cabo. Bueno, lo malo es que el propósito del profeta es desviar a las personas que quieren entrar por la puerta estrecha. Mostrarles la puerta ancha y decirles, no hay problema, esta también los va a llevar a la vida eterna. Y nos presenta una serie de verdades, porque lo que ellos dicen en la mayoría de los casos es verdad, pero son verdades que no incomodan. La puerta ancha no tiene restricciones. El camino ancho es cómodo, espacioso. Las verdades que ellos enseñan no generan incomodidad en el hombre. Todo lo contrario. Son confortables, son reconfortantes, son agradables, dicen cosas dulces. Cristo te ama, eso es dulce. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, eso es agradable. La mano de Dios estará sobre ti en todo lo que hagas. ¡Guau! Eso es asombroso. ¿Qué hay de malo en eso? No, es que lo malo no está en lo que dicen, sino en lo que no dicen. Lo malo está es en lo que no dicen, en lo que ocultan. Recordemos que una verdad a medias es una mentira. Una verdad a medias es una mentira. Hablan cosas ciertas, pero ocultan las verdades que incomodan y confrontan al hombre. Porque su propósito es que la gente entre por la puerta ancha, no por la estrecha que es incómoda. En su enseñanza no hay nada que ofenda al hombre. Evitan ofender al hombre sobre todas las cosas. Todo es cómodo, agradable, éxito, amor, misericordia, bondad, gracia. Un futuro próspero. Pero esa no es la imagen de Dios. Eso no es lo que Dios nos ha revelado en las Escrituras en su totalidad. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Bueno, ahí hay una imagen de alguno, déjela un momentico, hermano, para que ellos puedan contemplar uno de tantos. Ahí está. Mi mano estará siempre contigo. Esos son los títulos favoritos de este tipo de sermones. Yo te ayudaré, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca van a encontrar la palabra pecado allí. Nunca van a encontrar la palabra arrepentimiento. Nunca van a encontrar la palabra quebrantamiento, muerte. No. Siempre son cosas buenas. Nuestro segundo punto, el fruto de una falsa doctrina de Dios. Nos centramos en el mensaje, pero es que el mensaje tiene muchos tópicos. ¿Y cuál es el primer problema del mensaje de los falsos maestros? Hay muchísimos, hermanos. Podríamos durar años estudiando cada cosa que ellos amenazan de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, la doctrina de la salvación. Por ejemplo, la fe. Para ellos la fe es creer que lo que yo quiero Dios me lo tiene que dar. Por ejemplo, ¿quién es Dios? Para ellos Dios es amor, amor, amor. Vamos a ver varios tópicos, pero hoy vamos a hablar de la doctrina de Dios. ¿Qué es lo primero que ellos tuercen y desdibujan de la enseñanza, su mensaje? Una falsa doctrina de Dios. El falso maestro siempre es consolador, motivacional, siempre es ánimo, muchachos, todo va a estar bien, vienen tiempos mejores, grandes cosas vienen para el pueblo de Dios. Diga el débil, fuerte soy. Claro, eso está en la Biblia.
pero ¿en qué contexto está en la Biblia? La predicación del falso maestro siempre es consoladora, motivacional, vaga, ambigua, dicen muchas cosas, pero a veces no dicen nada. No es doctrinal y mucho menos ortodoxa. No les quiero preguntar qué es ortodoxia porque sé que la mayoría se van a rajar. Pero ortodoxia es lo que se conforma a un dogma, una verdad innegable de las Escrituras. Nosotros somos ortodoxos. Como decía esta mañana, el que no crea en el Dios Trino tiene que buscarse otra iglesia, hermano, porque acá somos trinitarios. Es un dogma. No vamos a negar la Trinidad, así se abra la tierra. El que no crea que Jesús es Dios tiene que irse a buscar otra iglesia, porque Jesús es Dios según las Escrituras, es un dogma. O sea, somos enfáticos y hasta la muerte vamos a defender nuestros dogmas, así nos digan fanáticos. La suficiencia de las Escrituras, no, que es que Dios, a mí Dios me reveló y yo tuve un sueño y me habló y se me apareció el chupacabras y me dijo que había un tesoro en el patio de mi casa y yo fui y yo creo en eso. Bueno, hermano, entonces te equivocaste de iglesia porque nosotros creemos que solo la Biblia es suficiente para el hombre. Las experiencias deben estar sujetas a la Escritura. Yo no niego las experiencias. Si alguien tuvo una experiencia, bueno, pero eso no está por encima de la Biblia jamás, jamás. Yo no puedo decir que una persona no haya tenido una experiencia X o Y, porque eso es personal y subjetivo. Pero jamás va a estar por encima de la Biblia. La Biblia siempre está encima y toda experiencia debe ser evaluada a la luz de las Escrituras. Y con base en ello demostramos su fiabilidad o no. Pero eso es subjetivo. Pero la Biblia es objetiva. Una persona que diga, no, pero es que a mí no me parece lo que la Biblia dice, yo creo más bien en la palabra profética del apóstol X. Hermano, estás en un error. Acá creemos sola Escritura. Somos dogmáticos ortodoxos. Pero el mensaje del falso profeta no es ortodoxo, porque él está en el camino ancho, engañando a los que caminan por allí y está en el umbral haciendo que la gente entre por la puerta ancha. Tranquilo, no importa, entra, no importa lo que tú creas, sigue. Por acá caben todas tus creencias, todas tus opiniones entran por acá. Él no se mete con nadie. No. Primero porque no lo quiere hacer. Es un siervo de Satanás. Segundo, porque es un negocio. Y los negocios tienen como propósito darle gusto al cliente. Estas personas subrayan solamente una verdad acerca de Dios. Enfatizan una verdad respecto a Dios y es el amor. El amor. Solo hablan del amor de Dios. No mencionan otras verdades que figuran de forma igualmente descartada en las Escrituras. Por ejemplo, que Dios es ira. ¿Ustedes saben que Dios es ira? Que Dios es justo. Que Dios es santo. Que Dios es perfecto. Que Dios no te necesita. ¿Sí sabían eso? Yo he escuchado predicadores que dicen, Dios te necesita. No, hermano, Dios no necesita de nadie. Juan el Bautista, predicándole a los judíos, les dijo, ustedes no se jacten porque son hijos de Abraham, porque si Dios quiere, convierte estas piedras en hijos de Abraham. Levanta hijos a Abraham de las mismas piedras. Dios no te necesita. Hay hermanos que a veces dicen, no, yo no puedo, no tengo tiempo. Dios levantará otro, hermano. Dios se suple. Porque Él es el dueño, no te necesita. Tú necesitas a Dios. Él no te necesita. No va a dejar de ser Dios porque tú no vengas al culto o porque no le sirvas. Seguirá siendo Dios, porque Él no depende de nadie. A nosotros nos vendieron fue un mandadero, el Señor de los mandados. Que nosotros le decimos y corre, porque es nuestro sirviente. Esas personas ocultan la verdad de Dios para presentar sus herejías
Y por eso el Señor los compara con lobos rapaces. Son verdades agradables. ¿A quién no le gusta que le digan que Dios los quiere bendecir? Perdiste el trabajo esta semana, no importa. Mañana Dios te va a bendecir. ¿Y si no me bendice? Si mañana la situación empeora. Es agradable. Por eso las iglesias se llenan. Y por eso cuando piden dinero a cambio, las personas hacen el negocio. Bueno, si yo le doy a Dios, Él me va a bendecir. Si yo voy a culto, mi negocio va a prosperar. Si yo doy el diezmo, la ofrenda, la primicia, el Señor me va a multiplicar. Yo obtengo lo que quiero. Es muy agradable eso. Pero jamás se le plantea a los hombres el problema que tienen con la santidad y la justicia de Dios. Jamás. Jamás se confronta al hombre con su pecado. Jamás se le dice al hombre que está en una situación paupérrima, muerto espiritualmente, y que la única salida es arrepentirse de sus pecados. No. Se presenta un Dios utilitario. ¿Qué es Dios utilitario? Lo uso cuando lo necesito para lo que yo lo necesito. Muchas personas vienen a la iglesia buscando un Dios utilitario. ¿Qué me vas a dar? ¿Qué es lo que yo quiero de ti? Pocas personas vienen a las iglesias diciéndole, Señor, aquí está mi vida, te la entrego sin reservas, porque tú eres el dueño. No. Señor, ¿qué me vas a dar? Como la canción, arbolito lindo de Navidad, ¿qué me vas a dar? Pero ese es el arbolito. Dios no es el arbolito de Navidad. Miren lo que dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos maestros entre el pueblo, pero en el primer siglo, haciendo referencia a la historia del pueblo de Dios, dice, hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Los hubo, los había, los hay hoy y los seguirá viendo hasta que Cristo venga, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Vale, es que ellos no van a venir diciéndonos Dios no existe. Jesús tuvo un hijo con María Magdalena. Ellos no van a venir diciéndonos eso. Todavía hay cristianos que piensan que el Código Da Vinci es un libro fiable. Lo escribió un profesor de literatura que no tiene ni idea de historia siquiera. El tipo nunca leyó la Biblia. Dan Brown, profesor de literatura. No cogió la Biblia en su vida, pero escribió un libro sobre Jesús. Y ahí van muchos creyentes. El Código Da Vinci. ¿En serio? De verdad. Pero ese es el problema del pueblo de Dios. Las ovejitas somos torpes. Por eso necesitamos que el buen pastor nos lleve a delicados pastos y nos dé agüita junto a aguas de reposo. Introducirán encubiertamente. La herejía viene encubierta, hermanos. La herejía viene encubierta. Dios es como el huevo. Modalismo, hermano. Eso no es Trinidad. Eso es modalismo. Modalismo. Sabelianismo. Pero creíamos que Dios era como el huevo, ¿sí o no? Pero Dios no es como el huevo. Dios es trino. Lo mencionábamos hoy en la clase. La herejía viene encubierta. Aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y algo que en siglos anteriores fue calificado como una herejía, como el arminianismo, hoy es la doctrina más difundida dentro de la iglesia protestante. Dios no puede salvarte si tú no ejerces tu libre albedrío. Y la iglesia se levantó y dijo, herejía. Hoy en día, decir que la salvación de Dios es segura es un insulto para la iglesia moderna. Nosotros somos un error. ¿Ustedes creen que la salvación se pierde? No, porque la salvación es segura en Cristo. No, eso es un error doctrinal. Un hombre puede arrepentirse, ser salvo
y después dice una mentirita, le cae un coco encima, lo mata y se va al infierno porque pudo más el coco que la obra de Cristo en la cruz. El coco, los dos, el que le cae y el de los cachos. Cuando Jesús en Juan 10 dice claramente, mi Padre que me las dio es mayor que todos, nadie me va a arrebatar las ovejas de mi mano. Entonces lo que la iglesia creyó durante siglos, hoy es cuestionado. Lo que la Biblia ha enseñado durante siglos, hoy es cuestionado. La herejía viene encubierta. Y el hombre se siente bien porque el hombre dice, bueno, yo tengo mi porcentaje en la salvación, un 5%, yo tomo mi decisión. El error viene encubierto como el veneno viene dentro del cebo para matar al ratoncito, para matar a la plaga. Viene la herejía encubierta, de tal modo que incluso los hombres han llegado a negar que Jesucristo nos ha rescatado. Y tenemos a lo largo de la historia pelagianismo, semipelagianismo, y hoy tenemos arminianismo, y la gente ni siquiera sabe qué es arminianismo. ¿Sí saben qué es calvinismo? Los calvinistas son del diablo, lo demás es de Dios. Pero no tienen ni idea, por la ignorancia. Pregunta, mis queridos hermanos y amigos, ¿tú sabías que además de amor, Dios es santo y es justo? ¿Tú sabías que el único atributo de Dios no es el amor? La Biblia dice que Dios es amor, primera carta de Juan. Pero antes de eso la Biblia dijo, Dios es santo. Isaías capítulo 6. Antes de eso, Juan capítulo 4, Dios es espíritu. Antes de eso, libro de Éxodo, yo soy el inmutable, el que existe en sí mismo, el que no necesita de nadie. Dios es más que amor. Pero el amor nos encanta porque entendemos amor como una condescendencia romántica de Dios a darnos lo que querramos y a permitirnos vivir como nos venga en gana sin consecuencias. Peque, no importa, Dios te ama. La gracia de Dios cubre multitud de pecados. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No importa, hijo mío. El amor de Dios es demasiado grande. Vive como te venga en gana. No va a haber consecuencias. Vamos a ver una historia en las Escrituras que refleja un poco lo que estamos hablando. Éxodo capítulo 32, versículos 1 al 35. No lo vamos a leer todo porque son 36 versículos. 36 versículos. Pero entonces yo les voy a ir relatando a medida que vamos desarrollando este tema. Allí tenemos la historia del becerro de oro. Israel acababa de salir de Egipto, liberado con mano fuerte y poderosa a través de Moisés. Dios lo sacó de Egipto porque era el pueblo de Dios que Dios había escogido. Y Dios le dice a Moisés, ahora te voy a dar la constitución para mi reino. Los 10 mandamientos, el decálogo. Moisés sube al monte Sinaí, está allí 40 días. Este pueblo que venía del mundo de Egipto, donde se practicaba la idolatría, donde los dioses eran figuras visibles, imágenes, al no tener una imagen visible de su Dios, se angustiaron. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Este hombre que nos sacó de la tierra de Egipto se fue y no sabemos qué le ha acontecido. Y entonces se acercan al profeta. Aarón no era profeta, Aarón era sacerdote. Lean bien. Lean bien. Moisés, profeta de Dios, Aarón, profeta de Moisés. Aarón era el responsable del pueblo de Dios y el pueblo se acerca y le dice, versículos 1 y 2. Versículo 1, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, no, eso es pecado. No estoy diciendo que Aarón sea un falso profeta, ¿no? Aarón siendo
el sacerdote y profeta cometió un error. Y vamos a ver las consecuencias de un error. Un error bien intencionado, pero un error. No era un falso maestro. Ahora dígame cuánto más los falsos maestros. Entonces Aarón les dijo, no vamos a pecar contra Dios. Dios es espíritu. No tenemos que adorar otro Dios que no sea Jehová. No tenemos que hacernos imágenes. No, él dijo, como hoy en las iglesias pentecostales modernas, no, traigan. Apartad los zarcillos de oro que están en en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Ahí está el primer despojo, ¿no? La primera fiesta de las primicias que celebran hoy en las iglesias. La primera siembra. Traigan, ¿no tiene plata? Traiga las llaves del carro, traiga los aretes, traiga las escrituras de la casa. Y la gente allá, pues claro, era para su ídolo, ¿sí? Y entonces el pueblo obedeció. Dice la palabra de Dios que Aarón mismo, versículo 4, los tomó y le dio forma con buril. Hizo de ello un becerro de fundición. El pueblo liderado por Aarón, quien tenía que llevarlo a la verdadera adoración al Dios verdadero, estaba llevando al pueblo a la idolatría. Sin querer, queriendo. Porque Aarón no era un falso profeta. Sin querer, queriendo, como el Chavo del 8, estaba llevando al pueblo a la idolatría. ¿Por qué? Porque es más fácil hacerle caso a la gente. Es más fácil darle gusto a las personas. De pronto vaya uno y se los echa de enemigos y les dice la verdad. Vaya uno y se los echa de enemigos y les dice que no. Es mejor darle gusto a las personas. El pueblo cae en la idolatría. Dice la palabra de Dios que Aarón pregonó, versículo 5. Mañana será fiesta para Jehová. Miren que Aarón no dijo que era fiesta para Apis. ¿Por qué hicieron un becerro? Y no un perro, un gato, una tuteca, una lagartija. Porque Israel venía de Egipto. En Egipto había un dios que era el dios de la fortaleza, el dios de la fertilidad. Era Apis y era un becerro. Tomaron un dios pagano, lo acomodaron a la religión del pueblo de Dios y le dijeron, este Dios. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. La mundanalidad la traemos a la iglesia, convertimos la iglesia en una discoteca, en un club social y le decimos a las personas que somos cristianos y adoramos a Jehová. Entonces Aarón quiso usurpar, cambiar la imagen de Jehová y puso allí a Apis, al becerro Apis. Y el pueblo cayó en la idolatría. ¿Lo hizo Aarón de maldad? De pronto se vio presionado. El hombre tenía buenas intenciones, pero de buenas intenciones está lleno el infierno. Porque no podemos ceder ante las peticiones del pueblo. El verdadero ministro de Dios es fiel al Señor, no al pueblo. Fiel a la palabra de Dios y su deber es instruir al pueblo a que obedezca los mandamientos de Dios y no rebajar la palabra de Dios para complacer a las masas. Cuando eso sucede, se prostituye el mensaje de Dios y se caen en esta serie de errores. Luego en los versículos 7 al 19, el Señor le dice a Moisés, Moisés, desciende porque tu pueblo, Moisés, tu pueblo, el que tú sacaste, Moisés, porque no se parecen a mí, se ha corrompido. Y en el versículo 10, hermano, mire lo que sucede. Dice el Señor a Moisés, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Voy a exterminar a esta nación. Díganme, hermanos, en qué parte de este relato aparece el amor, la supergracia. ¿Dónde? Dios no le dijo a Moisés, bueno Moisés, pues
Tienen una mala teología, pero se las voy a pasar. Hasta ahora están saliendo de Egipto. Todavía no les han llegado los 10 mandamientos. Hasta ahora te los estoy entregando, Moisés. Ahí poco a poco van poco a poco. El Señor dijo, voy a exterminarlos, deja que mi ira se encienda en ellos, voy a exterminarlos, los voy a consumir y de ti voy a hacer una nación grande, Moisés, no quiero nada con esta gente. Y entonces tenemos allí Moisés tipificando a Jesucristo, que intercede por el pueblo, ora en presencia de Jehová y le recuerda su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Señor, acuérdate de tu pacto. Recuerda tu pacto, Señor. Después Moisés muestra su celo por el pueblo. Versículo 15. Desciende del monte, trae las 2 tablas y cuando ve que el pueblo gritaba, Josué dice, uy, hay una guerra. Versículo 17. Y Moisés dice, no, esto no es guerra. Esto es una orgía, lo que hay allí. Es una orgía. Por eso el versículo 25 dice, cuando Moisés ve que el pueblo estaba desenfrenado, estaban haciendo un culto a Dios. Miren, hermanos, la gravedad del asunto. Yo no puedo orar a Dios como me venga en gana. No tengo esa licencia. Es que a mí me parece. Es que en tal parte se hace así. Es que así es más bonito. No, hermano, ni tú ni yo tenemos esa potestad de determinar cómo acercarnos a Dios. Solo Él lo puede establecer y todo lo que se salga de lo que Él ha establecido es abominación y pecado. Estaban rindiendo el culto a Jehová, no a Apis. Israel, este es Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, dijeron cuando vieron el becerro. Estaban adorando a Jehová. Pero cuando Moisés ve eso, dice la palabra del Señor, vio el desenfreno del pueblo. Vio la orgía, estaban dándole rienda suelta a sus deseos carnales y pecaminosos, producto de lo que habían aprendido en Egipto. Dice, porque Aarón lo había permitido. ¿Por qué? Porque Aarón lo había permitido. Para vergüenza entre sus enemigos. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 2, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, por causa de la misma iglesia. A veces somos una burla para el mundo. Por eso es que hoy en día a los pastores evangélicos les da vergüenza decir que son pastores, porque hay una cantidad de ladrones afuera que utilizan el evangelio para llenar sus bolsillos. Ladrones que ya les he mostrado ahí en las fotos y mucho más. ¿Usted qué es? Pastor evangélico. ¡Ay! Usted es de los que montó un negocio. ¡Ay! Usted es de los que le mete la mano al bolsillo a la gente, los atracan con la Biblia. No es verdad. El verdadero pastor predica fielmente la palabra de Dios, no por ganancia deshonesta, sino con temor. Bueno, la cosa no quedó allí. Moisés no le dijo, bueno, Aarón, pues el Señor sabe que estabas solo, te viste presionado, la presión social te llevó a hacer ese becerro, tú eres mi hermano, ¿cómo te voy a juzgar? No juzguéis para que no seáis juzgados. No, hermano. Versículo 21. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? No dijo, cometieron un error, se equivocaron. No, has traído un gran pecado sobre este pueblo. Y Aarón dijo, no se enoje mi señor. Me presionaron, yo tomé las alhajas que me dieron, las eché a la candela y salió el becerro. O sea, este hombre tiene una imaginación, ¿cierto? Estaba tan desubicado Aarón en ese momento que estaba viendo cosas raras. Dice la palabra de Dios, versículo 24, me lo dieron, lo eché en el fuego y salió este becerro. O sea, brincó. El hombre tiró las alhajas al fuego y salió una chispita y salió un becerro brincando. Cuando la Biblia dice, y lo acabamos de leer, él mismo le dio forma, con buril, él mismo lo forjó. No, yo no sabía.
Le dijeron a Benny Hinn, Benny Hinn, usted resucitó a ese hombre. Porque lo estaban investigando por fraude y todas esas cochinadas que hacen esas personas, ¿no? Usted resucitó, usted dijo que lo había resucitado. Dijo, no, yo no sé si estaba muerto. A mí me dijeron que estaba muerto. Yo oré por él y se paró. ¿Por qué dijo que lo había resucitado entonces? Ustedes son unos falsos, mentirosos, engañadores. El Señor ejecutó el juicio, mis hermanos. Los versículos 29 al 35 nos dice lo que Dios hizo allí. Bueno, versículo 25 al 29. El Señor dice a través de Moisés, ¿quién está por Jehová? Versículo 26. Y se juntaron todos los levitas. Y él dijo, bueno, vamos a hacer un culto de restauración acá. No, dijo, versículo 27, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, no el becerro, Jehová el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Dios es celoso, hermanos. ¿Ustedes creen que era fácil para el levita tomar un cuchillo y asesinar a su amigo? Porque cayó en la idolatría. Por mandato de Dios. ¿Ustedes creen que era fácil? ¿Cuántas personas murieron? 23,000 personas. Imagínense. 23,000, aquí se muere un vecino y hacemos un escándalo, hermano. Murieron 23,000 personas, no de COVID, asesinados por sus compatriotas a cuchillo. La causa, idolatría. El responsable, Aarón. El móvil, el buenismo. Dale al pueblo lo que el pueblo quiere, hacerlo sentir bien. Así eso signifique desdibujar la imagen de Dios, presentar un Dios que no es el de la Biblia. Todo desemboca en la idolatría, hermanos. Todo desemboca en la idolatría. Murieron 23,000 personas en aquel día por causa del juicio de Dios. El Señor, posteriormente, ante la intercesión de Moisés dice, versículo 30, habéis cometido un gran pecado, yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Moisés le ruega a Dios que perdone el pecado de Israel. Y Dios le dice, la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Dios dice, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Hermano, el pecado es abominación a Dios y la idolatría no es la excepción. Nosotros pensamos que pecar es la fornicación, el adulterio. Cuando alguien fornica, ¡ay, fornicó! ¡Ay, adulteró! Hermano, la idolatría es pecado. Hacerse una imagen que no es la de Dios es pecado. Creer en un Dios que no es el de la Biblia es pecado, es idolatría. Y Dios lo castiga. Castigó a la nación de Israel en aquella época con mortandad. Castiga hoy a todos los idólatras, pero no solo eso, a los falsos maestros que enseñan estas abominaciones también los castigará. Porque no quisieron conocer al Dios de la Biblia. Y así fue a lo largo de la historia del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios yendo tras ídolos, porque Dios no les era suficiente. Para la iglesia hoy Dios no es suficiente. Para el creyente hoy no es suficiente saber que Cristo murió por él en la cruz. Él necesita que le prometan billete, que le prometan billullo, porque no quieren a Dios, quieren a Mamón. Mismo sermón del monte, no puedes tener dos amos.
No puedes tener dos señores, o sirves a Dios o sirves a Mamón. Estas personas le sirven a Mamón. Hablan lo terrenal, lo sensual, éxito, dinero, prosperidad, bienestar, tranquilidad, paz, confort. Ese es el mensaje. No es el Dios de la Biblia. Si no es el Dios de la Biblia, es un demonio, es un ídolo, pero no es Dios. ¿Y nosotros qué tenemos, hermanos? Para finalizar, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Bueno, hemos visto el celo de Dios, ¿no? Hemos visto el celo de Dios. Dios abomina a los falsos maestros que rebajan su imagen. Ay de ti si has caído en manos de estos falsos maestros. Si te gusta esa predicación salamera de Enlace, de Cash Luna, de Dante Gebel, de Benny Hinn, de Andrés Corson, de Jesús Adrián Romero, de Marcos Witt, de todos esos lobos disfrazados de oveja. ¡Ay de ti porque vas rumbo al infierno! Estás en el camino ancho. La verdadera predicación confronta, hermanos. Exalta las verdades eternas y espirituales. Exalta la deidad de Dios por encima de todas las cosas. Presenta todo el consejo de Dios. Porque Dios no solamente es amor. Cuando sobreenfatizamos un atributo de Dios, lo que tenemos es una caricatura de Dios, como lo hizo Aarón. Repito, Aarón no era un falso profeta. Miren el error de Aarón, lo que costó. ¿Cuánto más aquellos siervos de Satanás, ministros de Satanás, que al igual que su padre el diablo se disfrazan como ángeles de luz para introducir sus herejías dentro de la iglesia? Nosotros les decimos hermanos. Mi pastor, me encontré a mi pastor en la calle. ¿Cuál pastor? Sí, el de la otra iglesia, es que es muy lindo. ¿En serio? ¿Me estás hablando en serio? Discierne, hermano. Es un lobo disfrazado de oveja. ¿Cuál es su mensaje? ¿Estás entendiendo? Nuestro deber, apartarnos de estas personas y de estas enseñanzas. Porque son veneno. Y con el veneno no se juega. No se juega con el veneno. El concepto que nosotros tengamos de Dios, hermanos, va a influir esencialmente en nuestra relación con Dios, en nuestra adoración a Dios. ¿Cómo concibes tú a Dios? Y de ahí se deriva toda tu vida cristiana. Tenemos primero una ortodoxia y luego tenemos una ortopraxis o ortopraxia. Primero tenemos conocimiento de Dios y con base en ese fundamento edificamos nuestra vida cristiana. Si tu conocimiento de Dios es deficiente, si tu idea de Dios es deficiente y es errónea, tu vida cristiana va a ser también deficiente, errónea y, en algunos casos, nula. Nula. Porque no has creído en el Dios de la Biblia. No podemos desdibujar la imagen de Dios, porque nuestra adoración se va a ver afectada. Hoy en día se enseña que Dios es un Dios rumbero. Es el que el culto lo hacemos como una rumba. Vamos a bailar, vamos a danzar, vamos a pasar la chévere, vamos a gozarnos en Dios. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios digno, solemne, digno de admiración, ante quien los ángeles taparon sus ojos, ante quien el profeta tapó su boca y no se atrevió a hablar. Hoy en día el pueblo le da órdenes a Dios, lo gritan, lo regañan, le reclaman, le exigen. Qué dibujado tenemos a Dios. Pero el Señor es un Dios de ira. Creo que algunos piensan que he enfatizado mucho la ira de Dios, pero también es un Dios de amor. El pueblo de Dios no veía a Dios. El pueblo de Dios vio un becerro. Lo quiso ver a Dios. Pero en el cumplimiento del tiempo Dios se hizo hombre. Se encarnó en la persona de Jesucristo. La imagen perfecta de Dios.
quien vino a darnos a conocer a Dios, Juan 1:29. Descendió de los cielos para que ya no tengamos necesidad de hacernos imágenes ni imaginaciones. Tenemos la imagen de Dios en la persona de su Hijo Jesucristo, que como Moisés intercedió por el pueblo, hoy intercede también para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y por eso murió colgado en la cruz. No era un becerro, era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso vino Él, para quitar la idolatría de delante nuestro y mostrarnos al Dios verdadero, al Dios real. Aquel que nos amó tanto que se hizo hombre para pagar por tu pecado y por el mío. Para eso vino al mundo, no vino a hacernos ricos, no vino a darnos tranquilidad, confort, lujos, no, vino a darnos vida eterna. Juan 5:24, el que cree, oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Ahora entiendes el panorama? ¿Entiendes el panorama? El panorama de la redención. Allí en el episodio del becerro de oro, Dios revela su ira, su santidad, su celo, pero también su amor, porque cuando viene el mediador, Dios pasa por alto el castigo. Dios dijo, voy a destruir al pueblo. Y Moisés dijo, no, Señor, acuérdate de tu pacto. Y cuando Dios tiene que destruir al hombre pecador, Jesucristo le recuerda su pacto hecho desde antes de la fundación del mundo con su pueblo, contigo y conmigo, la iglesia de Jesucristo. Pacto perpetuo, incondicional. Y entonces, ¿qué hacemos con los falsos profetas entre tanto? Porque seguimos viviendo en este mundo. ¿Qué vamos a hacer? Hechos 20, 26 al 30. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que limpio estoy de la sangre de todos. Este es el discurso de Pablo. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. A Dios se le predica en todo sentido. Hablamos de la ira, hablamos del amor. Hablamos de la gracia, hablamos de la justicia. Hablamos de su bondad, pero también de su santidad. Hablamos de su trascendencia, pero también de su inmanencia. Todo el consejo de Dios. Hablamos del cielo, también hablamos del infierno. Hablamos de la gracia, pero también de la responsabilidad del hombre. Hablamos de la regeneración, pero también del arrepentimiento y de la fe del creyente. Todo el consejo de Dios. Pablo dice, yo no les he negado el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él, no los falsos maestros, no estos artistas faranduleros de la cristiandad moderna, Él ganó por su propia sangre. Es que le pertenecemos a Dios, hermano, no le pertenecemos a ellos. Ustedes no me pertenecen a mí. El día que yo predique algo que no está en la Biblia, ¡fuera! Me sacan. El ministro tiene que ser fiel al evangelio, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Cuál es el propósito de los falsos maestros? Al presentarnos un Dios desdibujado, un Dios que no es el de la Biblia, al enfatizar el amor de Dios y hacer a un lado sus demás virtudes, arrastrar al pueblo, arrastrar a los indoctos, arrastrar a los débiles, llevarlos a la condenación eterna engañados. ¿Qué tenemos que hacer? Velar, estar atentos. Entre tanto el Señor viene. Porque cuando Él venga, le veremos tal como Él es. Cuando Él venga ya no tendremos que estar vigilantes. Ya no habrá peligro de falsos maestros, porque le vamos a conocer tal como Él es. En toda su perfección. Vamos a poder estar con Él cara a cara. Pero mientras tanto, mientras no sea así, lo tenemos aquí. La revelación fiel de Dios.
todo suficiente, desde Génesis hasta Apocalipsis, para conocer al verdadero Dios, para conocer a nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, que descendió del cielo para revelarnos a Dios, para establecer una relación con nosotros, y no solamente conocerlo, predicarlo y enseñarlo en consecuencia. Nuestra labor es devorar este libro para conocer a Dios de la mejor manera posible y así enseñarlo a los demás. Es una responsabilidad muy grande que tiene cada creyente. Tú y yo tenemos ese deber. Sumergirnos en las aguas de las Escrituras para conocer a nuestro Señor y darlo a conocer a las demás personas. Y denunciar el error. Desenmascarar a los falsos maestros que abundan. Juan lo dijo, muchos falsos profetas han salido por el mundo. Si a ti no te inquieta esto, a mí sí me inquieta. A mí me inquieta, me preocupa tanto falso maestro y tanta falsa predicación que abunda en nuestros días. Y más, ver creyentes que no tienen convicciones claras por su negligencia, porque han hecho a un lado su responsabilidad con Dios y con su palabra, porque llevan vidas livianas, ligeras, porque no han puesto su mirada en Cristo, porque Él es el verdadero profeta de Dios. La semana pasada finalizaba con una frase: ¿quieres saber quién es el falso profeta? Mira a Cristo, compáralo con los demás. Hoy, ¿quieres saber quién es un falso profeta? Mira a Cristo y a sus apóstoles y compáralos con los demás. Mira a Cristo, mira a Pablo y compáralos. Te vas a dar cuenta quién es quién. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este mensaje. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú no nos has dejado desarmados en medio de un mundo sumido en el pecado y en el engaño. Engaño que ha penetrado dentro de la misma iglesia a través de hombres perversos que son siervos de Satanás, que parecen buenos, carismáticos, amables, amorosos, pero son lobos rapaces que no pretenden perdonar al rebaño. Y a la oveja débil, la inexperta, la joven, la devorarán si se lo permite. Dios mío, guárdanos. Como iglesia, ayúdanos a mantener la unidad de la fe, a blindarnos contra estas amenazas para permanecer fieles y estables en ti, amado Dios. Bendice a tu pueblo, Padre Celestial. A tu nombre la gloria y la honra, amado Rey. Si hay alguien aquí que no se ha arrepentido de sus pecados, Señor, muéstrale que Jesucristo es el único verdadero profeta en quien podemos confiar, el mediador entre Dios y los hombres, que entregó su vida en una cruz para dar vida eterna solo por gracia en su sacrificio, fundamentando, Señor, nuestra fe en Él. Padre, bendice a tu pueblo, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Sublime gracia del Señor.